Buenas noches. El paro descendió en Aragón en 783 personas en el mes de noviembre, según datos del Ministerio de Empleo. En total, hay en nuestra comunidad más de 113.200 desempleados. Por otra parte, hace un año había unos 1.800 aragoneses menos en el paro, por lo que la tasa interanual ha crecido un 1,63% en nuestra comunidad. Analizaremos estos datos con nuestros invitados y hablaremos además de los empleos públicos. Nuestra comunidad ha perdido 4.500 en este año pasado. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan en esta mesa de redacción Mariano Espallargas, de Cámara de Comercio. Buenas noches. Hola, buenas noches. Luis Clarimón, de Comisiones Obreras. Luis, buenas noches. Buenas noches. Y Pilar de la Vega, catedrática del Instituto. Pilar, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a empezar hablando en primer lugar de los datos del paro, hacer una valoración de los nuevos datos del paro del mes de noviembre en nuestra comunidad, que ya hemos conocido. Son 783 personas desempleadas menos. En total, en nuestra comunidad hay 113.257 desempleados. Ese descenso de las 783 personas en principio es un dato positivo, pero si echamos la vista atrás, el año pasado para estas mismas fechas había más de 1.800 aragoneses menos en situación de desempleo, con lo que la tasa interanual ha aumentado de un año a esta parte. ¿Qué valoración hacemos de estos datos de noviembre del paro, Mariano? Bueno, podemos decir que en general las cosas parece que no van a peor. No obstante, eso lo único que nos dicen es que las empresas y las personas lo que están consiguiendo es que se han acostumbrado a vivir en esta situación que tenemos. Entonces, bueno, que sean 700 o sean 800 o más o menos uno arriba o uno abajo, no es importante, porque nos estamos moviendo, digamos, en una especie de aguas tranquilas que no van ni vamos hacia arriba ni vamos hacia abajo. Y esa es la dificultad en la que nos encontramos ahora mismo. Sobre todo cuando la cifra básica es tan fuerte, porque más de 4 millones de parados son muchos, y con esas cifras de subida o bajada no modifican mucho, ¿no, Mariano? Evidentemente. Si lo vemos, además, abrimos un poquito el foco y nos centramos en los datos de toda España, que dice que el paro registrado ha bajado en 2.400 personas. Si eso lo ponemos en relación a los 5 millones de parados, pues realmente lo que ha bajado es un 0,05% el desempleo. Es decir, que nada. Entonces, bueno, estamos hablando de cifras que es para llenar periódicos, como quien dice, no abrir. Lo que pasa es que yo creo que cogen
va a ser la tendencia. Entonces, a partir de aquel momento es como agarrarte un clavo ardiente y decir, esto es la esperanza, que eso significa que va a cambiar, que va... Pero como tú bien has explicado y has dado los datos, que a veces los datos son un poco farragosos, pero son claves tan poquito, que con eso no se cambia la situación de un número tan importante de parados que tiene este país. Luis, son datos tan relevantes como para hablar de un cambio de tendencia, como comentaban Pilar. Bueno, lo primero que habría que decir es que para las 700 y pico personas que van a trabajar, pues es una buena noticia, ¿no? Tampoco sabemos qué tipo de contrato van a tener, de cuántas horas, de qué duración. Pero desde luego pensamos que las cosas no van a mejor, ¿no? En todo caso, bueno, están estancadas o pueden ir incluso a peor, porque el dato del desempleo global es un dato pues, que es horroroso, ¿no? En ese sentido afecta a muchos millones de personas y a toda la economía del Estado, ¿no? Pero las noticias, por ejemplo, hoy cuando las veía yo comiendo, estaba viendo noticias, pues la gente que tenía trabajo estaba muy contenta. Pero fijaros, estaba muy contenta y decía, yo voy a hacer de Papá Noel 2 o 3 días. Otra decía, yo voy a hacer de vendedora, pero vendo los fines de semana a tales horas. Entonces, justo lo que decía Luis, se ha precarizado tanto el empleo que a pesar de que es muy poquito y muy pocas horas y unos días determinados, como decía Luis, la gente está contenta porque tiene algo. Es decir, lo cual es simbólico de en qué coordenadas nos estamos moviendo. Nosotros relacionamos esta pequeña subida, ¿no? del empleo o bajada del paro con la coyuntura de las Navidades, ¿no? Por una parte, y la apertura de las pistas de esquí en la provincia de Huesca y de Teruel por otra, ¿no? En el caso aragonés. Porque además, si vemos en la provincia de Zaragoza, ha aumentado el desempleo y ha crecido el empleo en Teruel y en Huesca, ¿no? Y probablemente pues eso tiene que ver con la campaña navideña y con la puesta en funcionamiento de las estaciones de esquí, ¿no? O la preparación de las estaciones de esquí, etcétera, ¿no? Tanto en Teruel como en Huesca. Es una cosa absolutamente coyuntural desde nuestro punto de vista. Podemos hablar, como dice Luis, de temporalidad también en estos datos. Sí, desde luego que la temporalidad afecta y más que nada en la campaña de Navidad, evidentemente, eso está clarísimo. ¿No? Pero yo creo que ya centrando esto un poco, lo que sí que podemos decir es, ¿se crea nuevo empleo? Sí, pero ese nuevo empleo es de peor calidad y con peores cualificaciones. Eso también. Y que ahora mismo se destruye más empleo del empleo que se genera, también es cierto. Entonces, bueno, en general, pues no podemos valorar esto como positivo. Evidentemente, para las 700 familias que tienen trabajo, es una bendición. Bueno, a nivel
estatal sí que se ha destacado mucho en los medios de comunicación, que es la primera vez que cae el desempleo en el mes de noviembre desde hace 17 años, desde que se cuenta estos datos, ¿no? Es como una caída, un aumento histórico, ¿no? Casi. Yo creo que todo el mundo se quiere agarrar, vuelvo a la redundancia, algún dato, ¿no? Para decir, bueno, ya no dicen brotes verdes, ¿no? Porque ya nadie se atreve a decir los famosos brotes verdes que decía el señor Zapatero y su gobierno, que todo el mundo después lo ridiculizó, bueno, o se sonreía de los brotes verdes, pero yo creo que es lo mismo, es decir, yo creo que en estos momentos el gobierno desea algún buen dato para decir, bueno, la economía se mueve, la economía mejora y se ve una perspectiva de salir del túnel, pero yo creo que es muy duro lo que estábamos comentando, es decir, sobre todo es el tipo de empleo el que se destruye, es decir, comparativamente habría que ver qué tipo de empleo se destruye y qué tipo de empleo se crea, porque yo creo que se destruye un tipo de empleo fundamentalmente industrial y en cambio se crea un tipo de empleo de servicios, pero de una precarización de servicios bueno, muy duro, que coincide con una campaña, con unas condiciones, con unos horarios y con un sueldo que también habría que ponerlo de manifiesto, ¿no? Sí, bueno, esta especie de optimismo que quieren que nos invada, que no nos invaden, ¿no? Porque casi llama a la hilaridad, ¿no? Quiere decir que negar las cifras del año, como hizo el señor Rajoy hace poco, ¿no? Tiene mucho que ver además con que tanto las políticas del gobierno central como la del gobierno de Aragón no van en la línea de generar empleo. Es decir, si el empleo es el primer problema del país, bueno, el señor así, Bono ha dicho que el plan de impulso es el que ha permitido crear empleo. Eso también lo he oído, porque mira, excepcionalmente no veo mucho la televisión, pero lo he visto hoy comiendo y ha dicho el señor Bono que pero perdona Luis, es para que sí, lo decía pero él y además decía, qué bien, estoy muy contenta, es el plan claro, impulso. ¿qué van a decir? Pero nosotros pensamos que no son unas políticas para generar empleo, ¿no? Ni se genera empleo público, ni se da las condiciones para que las empresas generen empleo en las empresas, ¿no? Entonces, así no vamos a salir nunca del agujero. Se pone por delante pagar a los bancos, por delante de otras cosas, ¿eh? ¿Qué condiciones tendría que ponerse ahora para que a primeros de este 2014 sí que podamos ver realmente ese cambio de tendencia que algunos expertos auguran hacia mitad de 2014? Bueno, pues la verdad es que se deberían dar muchas condiciones y todas a la vez para que esto despertase ahora mismo del sueño en el que se ha metido durante estos años. Y uno de ellos, la principal, que bueno,
siguiente. Por lo tanto, creo que mantendremos una situación de tónica bastante similar a la de este año, aunque con ciertas mejorías, es verdad, y que dentro de lo que hay es mejor que nos den las noticias en positivo, pero tampoco que se engañe mucho sobre que sí que algo está pasando y sí que algo que las cosas, por lo menos, otra vez repito, no van a peor. De todas las maneras, vosotros también, desde las cámaras de comercio, desde todo el sector industrial y yo creo que también el sector sindical, se pone el acento en que lo bueno sería crear empleo industrial. Y para crear empleo industrial, vosotros siempre ponéis el acento en el tema de que fluya crédito. Es uno de los elementos fundamentales, porque sobre todo el tejido industrial aragonés es de pequeña y mediana empresa. En la pequeña y mediana empresa lo que tiene es una carencia de crédito ahora mismo. Por lo tanto, no me parecería que fuera tan difícil que fluyera crédito para mover, desde el punto de vista de que se mueva un poco la economía de nuestro territorio, es decir, visto externamente, es decir, no por una experta, porque no soy experta en temas ni industriales ni económicos, pero si fuera tan fácil como que fluyera crédito para crear empleo, la verdad es que no entiendo por qué no fluye crédito. Pues eso es una de las preguntas que no te lo responden ni los bancos, ¿no? Cuando se les hace. Sí que normalmente se ha relacionado la creación de puestos de trabajo con mayor valor añadido con la industria. Evidentemente, ahí es el sector donde la rentabilidad por puesto de trabajo generado el valor añadido es mayor, claro, en diferencia con los servicios. Y con la agricultura, que se ha perdido mucho la agricultura por ejemplo, Zaragoza, la destrucción de empleos ha sido también en la agricultura. Nosotros estos años en lo que es el sector agrícola, que se ha tecnificado y se está profesionalizando mucho. Y también en el sector industrial se ha profesionalizado mucho y se ha optimizado mucho. Y también en el sector de servicios pues ha ocurrido, pues poco a poco cada uno de los sectores ha ganado mucho en competitividad. Porque esa es la clave también. A mayor competitividad, mayor calidad, mejores precios, más venta, con lo cual mayor posibilidad de movimiento de la economía, ¿no? Ese es un círculo, digamos, Sí. Positivo, mientras que ahora mismo estamos en el otro, en el negativo, en el que la falta de crédito hace que las empresas no puedan entrar a nuevos proyectos, esos nuevos proyectos no generan nuevo empleo, al no generar nuevo empleo esa empresa se va quedando atrás. Pero estamos en el negativo además porque la única clave para buscar la competitividad es bajar los salarios. Ahora mismo sí. No, claro, con lo cual nos estamos volviendo que este país sea China, es decir, y así nunca podremos competir, porque por mucho que bajemos los salarios, lo único que estamos precarizando todavía más en nuestro país, ninguna capacidad de consumo de esas familias y tampoco venderemos como venden los chinos.
esto no se acaba de entender. Todo el mundo está explicando que para buscar y lo que nos puede definir para poder competir con un país como el modelo chino, otro país que tenga los salarios muy bajos, justamente es buscar una mayor innovación, una mayor productividad. Y si resulta que los sectores de innovación y productividad, sobre todo de innovación, que serían los sectores pues, de economía e investigación, de I+D+I, resulta que son los que están de los recortes, no hay alternativa de salida de esta situación. La única alternativa es lo que estamos viendo, la precarización y la bajada de salarios. ¿O no? Sí, yo creo que se juntan dos relatos distintos, ¿no? Por una parte nos contaron que la Unión Europea íbamos allí porque íbamos a ser más ricos, ¿no? Y a cobrar más dinero y a tener más trabajo y más progreso. Parece que no es así, parece que nos quieren convertir en chinos, ¿no? Como acaba de decir Pilar. Y eso no es lo que queremos, ¿no? Que además creemos que no podemos ser todos chinos ni todos países de este estilo, ¿no? Y por otra parte se hace hincapié en otro relato que es echarle la culpa de los problemas del empleo a lo que se denomina el mercado laboral, es decir, las condiciones de contratación, etcétera. Si vemos las estadísticas, vemos que la temporalidad que hay en España solo va por detrás de la de Polonia, es decir, aún quieren más flexibilidad, hay toda la flexibilidad del mundo, la capacidad y posibilidad de contratar. Cada vez es menos cierto eso de que el contrato es algo entre iguales, es algo entre alguien que tiene la sartén por el mango y alguien que está a disposición de ese poder, ¿no? Entonces, pensamos que las posibilidades de generar empleo pivotaban sobre un cambio del modelo productivo en España. Es decir, y eso tenía que ver con I+D+I, con investigación y desarrollo, con buscar cuál es el papel de España dentro de la Unión Europea, qué cosas podemos producir, qué cosas podemos fabricar, qué cosas podemos vender para generar empleos en la industria que hemos visto. Es decir, hemos visto que las comunidades dentro de España hemos visto que las comunidades que tienen más industria han sido las que han resistido mejor la crisis. Y en la Unión Europea hemos visto que los países con más I+D+I y más industria son los que dentro de la misma crisis tienen unos niveles de paro mucho más pequeños, ¿no? Las cosas que has dicho es un poco la clave, ¿no? ¿Y cuál es el papel de España en la UE y cuál es el papel de España en el mundo? Hasta que España no sea capaz de definir cuál es el papel que debe ocupar, no sabemos hacia dónde tenemos que empezar a formar esa masa de desempleados y esa masa de personas en activo que tenemos ahora mismo. Porque las personas que estamos en activo ahora mismo puede ser que mañana no estemos trabajando en lo que estamos haciendo. Y debemos adecuar nuestro perfil. Si España no define un modelo,
serán los de fuera los que lo definan. Entonces, ¿qué vienen a definir? Pues bueno, pues que estos hagan esto por este precio, es decir, Eso que nos reforma laboral que baje fundamentalmente los sueldos, que sea más competitivo por la bajada de salarios. Bueno, habéis hablado del sector industrial, también de la innovación, pero hay otro sector en Aragón que también se ha visto perjudicado, es el empleo público. En el último año se han perdido 4.500 empleos públicos en nuestra comunidad, y también de 3.500 profesores interinos han visto cambiado su modelo de contrato de trabajo, de un modelo anual a un modelo en el que se les contrata temporalmente para los 9 meses de curso escolar, y los 3 meses de verano pasan a estar en el desempleo y bueno, tienen en el paro realmente. ¿Cómo valoráis esta situación? ¿Qué consecuencias tiene tanto para la administración como para el ciudadano? Bueno, yo creo que es uno de los temas que ha sido más sangrantes dentro de la política de recortes que se ha producido por parte del gobierno en nuestra comunidad. No se había producido nunca, no tiene nada que ver con ninguna ley educativa, porque a veces se relacionaba si esto tiene que ver con alguna ley. No tiene que ver, es una decisión que la propia comunidad del gobierno de Aragón y la Consejería de Educación ha tomado, y eso significa que solo se contrata por el tiempo que se necesita a esas personas y por el horario que se necesita. Puede haber contratos de 15 días, puede haber contratos de 10 días, puede haber contratos de 9 meses, y por las horas, es decir, las horas pueden ser 20 horas y no 21 si hay dedicación completa, puede ser 15, puede ser 16. Eso evidentemente ha supuesto un ahorro muy importante y ha supuesto un ajuste de personas contratadas muy importante, porque a su vez, además, se ha subido el número de horas que tienen que dar los profesores. La subida del número de horas que tienen que dar los profesores hay más carga lectiva y menos contrato de interinos. Todo eso de alguna manera precarizado en el mundo de la función pública la situación que hablábamos del mundo de la precarización de servicios en la industria. Es el mismo fenómeno, pero hecho en la función pública, porque lo mismo también se ha hecho en la sanidad. Si hablan de sanidad, pues hablan también contratos por horas, por días. Es decir, se ha buscado lo que decíamos estos, un ahorro por la precarización, lo mismo en la función pública. Claro, esto pues en el mundo de los servicios tiene sus dificultades, pero en el mundo de la función pública todavía es más grave, porque esto puede significar una pérdida de la calidad del servicio público que se da, y eso sí que realmente es muy preocupante, porque una pérdida de la calidad de la educación pues repercute en un elemento fundamental del desarrollo de un país, y una pérdida de la calidad en nuestro sistema sanitario pues repercute en los
ciudadanos que nos dan una peor calidad. Con lo cual a mí sí que me parece quizá más grave y un tema a reflexionar más en profundidad por el número de interinos que se ha producido, por las personas que han sufrido este recorte. Y yo por último, y dejo hablar a mis compañeros, pondría un matiz más. Se ha puesto un acento en un recorte que es el más fácil de todos. Y en cambio no se ha puesto el acento en los recortes que son más complicados de hacer. Es el elemento más débil y más fácil de hacer. Y no estoy de acuerdo. Creo que una vez que tienes que hacer unas medidas de austeridad, puedes poner tu punto de vista, tu mira de otra manera. Es decir, un gobernante tiene que saber decidir cuando no hay garbanzos para todos, tiene que saber cómo repartir esos garbanzos. Y hay muchas formas de repartir el garbanzo. Y yo creo que la he repartido en dos sectores que me arman mucho la calidad y sobre todo que además son muy fáciles de hacer y muy cómodos. Pilar, ¿dónde estaría desde tu punto de vista el sector, el punto donde tendría que haber recortado la DGA para no recortar en los más débiles? Bueno, yo creo que no solamente la DGA, sino las otras administraciones. Yo creo que se pueden recortar en otros servicios que, bueno, que no sé hasta qué punto son tan necesarios cuando hay un problema de dinero. Es decir, se pueden recortar en otros servicios que ahora, bueno, pues sobre una mesa no me atrevo a decirlos, pero desde luego si fuera gestora pública sabría decirlos perfectamente. Luis. Bueno, para solventar una crisis podemos recortar o podemos aumentar. Yo creo que deberíamos aumentar. Quiero decir que en crisis anteriores cualquier gobierno de cualquier signo, para reducir las cifras del paro, lo que ha hecho es crear empleo público, porque es la manera más fácil y más barata de generar empleo de forma rápida, ¿no? Eso a su vez hace que la empresa, que la economía se mueva, ¿no? Porque sea el modelo keynesiano, el modelo del New Deal americano que se apoyó en la época de Roosevelt, es el modelo que defiende Keynes. El modelo que defiende Keynes es más déficit público y tú creas déficit porque fundamentalmente haces grandes obras que no las haces ahora y creas empleo. Pero como resulta que se cuestiona que hay muchísimo déficit y que no se puede crear más déficit, por lo tanto no se aplica el modelo keynesiano y se aplica por el contrario un modelo de recorte que es un modelo de anti-Keynes que evidentemente no está resultando. Es decir, esos son los dos modelos económicos enfrentados en una situación de políticas anticíclicas. Antes una de las cuestiones era desde el New Deal americano, desde no la tanto crisis. la obra pública, que requiere un tiempo porque hay que hacer el proyecto, hay que expropiar, hay que hacer no sé, sino empleo público directo, guarderías, sanidad, enseñanza y además mejorar la calidad de vida de la gente, ¿no? Bueno, ahora esto está siendo lo contrario, es decir, vemos cómo ha disminuido casi 8.000 personas, ¿no? El empleo público en Aragón. Y eso pues son gente que educa, gente que nos atiende en la sanidad. A su vez, parece que hay una estrategia de deterioro de los servicios públicos
enseñanza, pues eso justifica que luego esos servicios se puedan privatizar, ¿no? Bueno, lo que veo es Bueno, sí. a lo mejor para qué hemos recortado esto. Simplemente para lograr las cifras de déficit, eso es un fin en sí mismo. Claro, al recortado O simplemente con para ahorrar. ese Un ahorro de 12 millones de euros. sí, con ese recorte estamos persiguiendo un fin mayor. Realmente estamos reorganizando el sector sanitario, estamos reorganizando el sector educativo, Yo creo que no. estamos recortándolo porque no sabemos qué hacer. Entonces, bueno, pues si no sabemos qué hacer, estamos simplemente saliendo del paso. Pero ¿cuál es el siguiente paso que tenemos que dar? Me parece que no nos lo están diciendo. Ese es el problema que viene después de esta reducción si no tiene un plan detrás. Lo que dice ¿Y tú qué quieres decir que tiene un plan detrás? El plan detrás está diciendo lo que dice Luis, que quiere privatizar. Yo ni siquiera eso. Porque No, pienso que tú crees que lo han hecho porque lo que yo decía, porque es el más fácil de recortar y punto. Como tienen que tener que el déficit tenga que sea menor, recortamos por eso. Es como en una familia. Que tú no tienes dinero para poder que tus hijos, yo que sé, comprar una Playmobil o darles así pequeños caprichos, es lo que fácilmente recortas. no sé si se puede hacer tan frívolo como esto, pero vamos, yo lo que Bueno, puesto el ejemplo para que se entienda bien, recortarlo fácil, ¿no? no sé si es lo fácil, ¿no? Sí, es fácil, es fácil, sí, quitar el número de funciones es facilísimo. Pero lo que sí que es verdad que si se deteriora cualquier espacio, por ejemplo, el público en la educación o el público en la sanidad, el mercado privado es muy eficiente en ese aspecto de ocupar nuevos espacios. Entonces sí que enseguida que ven un hueco, wow, ahí tienes una empresa nueva que va a cumplir esa función que dejaba de cumplirse y además bajo precio porque es empresa. Entonces, realmente lo que sí que está dejando el Estado cuando se retira con las comunidades autónomas es ese dejar hacer un poquito a los demás. Que se puede interpretar a lo mejor que hay un plan maquiavélico detrás, que luego seguramente está ocupado por personas. ¿Sabes qué plan es? El modelo liberal es menos Estado y más sociedad. Sí. Entonces, este es el modelo es menos Estado y más sociedad, lo vuelvo a repetir, es decir, el Estado no tiene una obligación de mantener determinados servicios públicos, sino que la sociedad los tiene que hacer, y este modelo lo aplicó maravillosamente bien la señora Thatcher en Gran Bretaña, lo aplicó también el señor Reagan en Estados Unidos, o sea, nos ha llegado a nosotros, es decir, entonces esto es un poco desmantelar el modelo que Europa ha sido después de la Segunda Guerra Mundial, que es el llamado Estado del Bienestar, en el cual el Estado se responsabiliza de determinados servicios. Si me estás diciendo que ese es el pensamiento que hay detrás, eso es evidente. Eso yo creo que en alguna medida
Estado. Añádele a esto, por ejemplo, cuando en este país, en un momento determinado, que es el gran debate que hubo, aprueba una ley de dependencia que tiene coste, pero también crea muchos servicios, se puede crear mucho empleo público. Por ejemplo, la ley de dependencia puede crear mucho empleo público, los sindicatos siempre lo habéis dicho. Entonces, claro, si tú no aplicas la ley de dependencia, tampoco tienes una creación. Ahí sí que tienes un buen lugar, un buen caro, que dirían, de creación de servicios públicos. Luis. Yo creo que Luis, sí, Luis y después Mariano. y por ejemplo, poner en relación varias cifras, ¿no? 12 millones de ahorro despidiendo a casi o dejando de contratar a 8.000 personas. 14 millones de los presupuestos de 2014 van al proyecto de Motorland en Perú, en Alcañiz, este año, por ejemplo, para hablar de cifras concretas, ¿no? Se habla de que hay que reducir mucho el sector público en España. Bueno, pues en España el sector público es el 12,9% de la población activa, y países como Francia, que les va mucho mejor que a nosotros, es el 25%. Es decir, que estamos muy por debajo de la media de empleo público de nuestros vecinos, ¿no? De la Unión Europea, de los 15 o de los 27, ¿no? Entonces, si queremos salir de esta, hay que respetar el empleo público, vamos, está claro. Mariano. Yo creo que, bueno, y por cerrar un poco este bloque, hay sectores que no se pueden dejar un poco al albedrío del ir y venir de la situación económica que pueda tener cada comunidad autónoma. Y bueno, pues hoy le toca Aragón, mañana será Andalucía y el pasado pues será Galicia, los que reduzcan el empleo público en el sector de educación, en el de sanidad, en el de justicia, o en el de vete a saber cuál. Yo creo que han reducido todos, y sobre todo, sí, seguramente todos, ¿no? Y sobre todo que lo que fuera sanidad, educación, tanto política exterior y defensa, son cosas que deberían estar pactadas y todas las comunidades tomasen las decisiones por igual, no que no fueran las comunidades, que fuera el Estado, evidentemente, y que dejaran pues que no fuera por una situación coyuntural de una comunidad autónoma, que al final eso puede afectar a que la población que vive en esa zona pues al final no tenga las mismas condiciones para alcanzar una educación o alcanzar una sanidad en condiciones que les permitan pues, llegar un poco más lejos. Pero fíjate que todas las comunidades autónomas han hecho la reducción del empleo público, casi todas las comunidades autónomas. Estas cifras que estamos viendo aquí en Aragón, que bueno, que las tenían el Heraldo y las podemos ver en cualquier sitio, porque ha sido un modelo que ha impuesto el señor Montoro de ajuste del déficit, y entonces todas han acudido a recortar lo más fácil de recortar. Por eso te decía yo, no sé si es lo más frívolo cuando lo comparábamos con quitar a tu hijo un capricho, pero lo que sí que es cierto es que para ti es lo más fácil quitarle un capricho, lo más fácil para la comunidad autónoma es recortar aquellos servicios que él es el empleador.
esto en el modelo del Estado que estamos teniendo en las desigualdades que estás planteando tú, pues es muy serio y muy importante, porque hoy se acaban de conocer datos del informe PISA. El informe PISA valora simplemente contenidos, como competencias matemáticas, ciencias en particular ha sido y con la competencia lectora. Y ha puesto de manifiesto una cosa, no sé si habéis dado cuenta, que es tremenda, es decir, las comunidades con una situación más privilegiada desde el punto de vista económico tienen mejores resultados que las menos privilegiadas. Porque es evidente, porque hay una relación clarísima. Por lo tanto, en la medida que tú hagas un recorte de empleo público en todas las comunidades por ajuste, todavía vas a desequilibrar más justamente lo que tú has dicho, y todavía el año que viene, dentro de 2 años, Extremadura te dará una situación mucho más dura, Andalucía te la dará más dura, Murcia te la dará más dura, frente a Navarra, Castilla y León, Aragón, Cataluña o el País Vasco, que te la dará en buenas condiciones. Y eso es lo que a veces no nos damos cuenta, bueno, es decir, que la situación socioeconómica tiene mucha repercusión en los servicios públicos. Bueno, se nos ha acabado el tiempo con esa última idea de Pilar. Nos quedamos. Muchas gracias a los 3 por habernos acompañado esta noche en el programa y nosotros les